Javier se despertó con el sonido de un golpe seco en la puerta de al lado. Era medianoche en su pequeño apartamento en el barrio de Malasaña, Madrid. Y el ruido provenía del piso de Miguel, su vecino de 49 años. Sin pensarlo dos veces, Javier salió al pasillo y encontró a Miguel desplomado contra la pared, con una botella de vino vacía en la mano y lágrimas en los ojos. «Mi mujer se ha ido», murmuró Miguel. Y en ese instante, Javier sintió un escalofrío que no era solo por el frío de la noche. Lo ayudó a entrar en su casa, sin saber que ese simple acto de bondad abriría una puerta a un mundo de secretos que cambiaría todo. Miguel era un hombre respetado en el vecindario, casado desde hacía 25 años con Elena, padre de 2 hijos adolescentes, y gerente en una empresa de construcción. Su vida parecía perfecta, con esa fachada de familia tradicional que tanto se valoraba en la sociedad española. Pero esa noche, mientras Javier lo acomodaba en el sofá y le preparaba un café fuerte, Miguel comenzó a hablar. «No puedo más con esta mentira», dijo, su voz quebrada por el alcohol y el dolor. Javier, un joven de 25 años que trabajaba como diseñador gráfico freelance, había vivido siempre en las sombras de su propia identidad. Criado en una familia conservadora de Andalucía, había aprendido a ocultar su orientación sexual como si fuera un pecado mortal. Ayudar a Miguel esa noche fue instintivo, pero no imaginaba que sería el comienzo de una tormenta emocional. Al día siguiente, Javier se encontró con Elena en el ascensor. Ella llevaba una maleta grande y su rostro mostraba cansancio. «Me voy a casa de mi hermana por unos días», le dijo con una sonrisa forzada. «Miguel necesita espacio». Javier asintió. Pero en su mente resonaban las palabras de Miguel. ¿Qué secreto ocultaba ese hombre? Durante la semana, Javier empezó a notar detalles. Miguel salía tarde por las noches. Volvía con olor a tabaco y perfume masculino. Una tarde, mientras compartían una cerveza en la terraza, Miguel confesó: «Soy gay». «Javier, lo he sido toda mi vida. Pero me casé por presión familiar». Elena lo sospecha, pero no lo admite. Javier sintió que el mundo se detenía. Él mismo luchaba con lo mismo, sus padres lo presionaban para que encontrara una novia. ¿Y en el trabajo? Los chistes homofóbicos eran moneda corriente. Esa confesión creó un lazo invisible entre ellos. Uno que Javier no sabía si quería fortalecer o romper. Los días siguientes fueron un torbellino. Miguel, liberado por el alcohol de esa primera noche, empezó a buscar consuelo en Javier. Lo invitaba a cenar, a ver partidos de fútbol, pero siempre con un subtexto de vulnerabilidad. Javier, que nunca había tenido una relación seria, se sentía atraído por la madurez de Miguel, por esa mezcla de fuerza y fragilidad. Pero el conflicto interno era feroz. ¿Estaba traicionando a Elena al no decirle nada? ¿Y qué pasaba con su propia familia? Su madre lo llamaba cada domingo, preguntando por su vida amorosa, recordándole las expectativas de un buen hijo. En una sociedad donde el matrimonio igualitario era legal desde 2005. Pero los prejuicios persistían en las familias tradicionales. Javier se sentía atrapado. Una noche, Miguel lo besó impulsivamente en la cocina. Y Javier no se apartó. Fue un beso cargado de desesperación. No de pasión erótica, sino de necesidad emocional. Al día siguiente, Javier se arrepintió. «Esto no puede seguir», se dijo.
Pero el daño ya estaba hecho. La presión familiar de Javier aumentaba. Su hermano mayor, casado y con hijos, lo visitó inesperadamente. Mamá dice que pareces solo, le comentó durante una cena. Javier evadió el tema. Pero en su mente, el beso con Miguel lo atormentaba. ¿Era esto amor o solo una escapada de su soledad? Miguel, por su parte, enfrentaba sus propios demonios. Sus hijos, de 16 y 18 años, empezaban a notar la tensión en casa. El mayor, Pablo, le confrontó: «Papá, ¿qué pasa con mamá? ¿Hay alguien más?» Miguel negó todo. Pero la culpa lo carcomía. En una conversación con Javier, admitió: «He sacrificado mi felicidad por una vida normal. Ahora, al verte, veo lo que podría haber sido». Javier sintió empatía. Pero también miedo. La sociedad española, a pesar de sus avances, aún juzgaba duramente a los hombres como Miguel, divorciados, gays declarados, vistos como traidores a la familia. Javier decidió ayudar a Miguel a confrontar su verdad, pero sin involucrarse más. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Una tarde, Elena regresó antes de lo esperado y encontró a Miguel y Javier en una conversación intensa en el salón. No vio nada comprometedor, pero su intuición la alertó. «Javier, gracias por cuidar de mi marido», dijo con sarcasmo. Esa noche, Miguel discutió con Elena, y ella lo acusó de infidelidad emocional. Javier, desde su apartamento, oyó los gritos. Se sintió culpable. ¿Había sido él el catalizador de esta ruptura? Al día siguiente, Miguel lo buscó: «Necesito tu apoyo. Javier, eres el único que entiende». Javier accedió a una caminata por el Retiro, donde Miguel derramó su alma, sus años de represión, las terapias fallidas, el miedo al rechazo social. Javier compartió su historia: el bullying en la escuela, la negación ante sus padres. Ese intercambio fortaleció su vínculo, pero también intensificó el conflicto. Javier empezó a cuestionar sus decisiones. ¿Valía la pena arriesgar todo por un hombre casado? El alto trío se complicó cuando Pablo, el hijo de Miguel, descubrió mensajes en el teléfono de su padre. No eran explícitos, pero insinuaban una cercanía con Javier. Pablo confrontó a Miguel en una cena familiar tensa: «Papá, ¿eres gay? ¿Por eso mamá se fue?» Miguel, acorralado, admitió parte de la verdad: «He luchado con esto toda mi vida». Elena, presente, estalló en llanto. Javier, ajeno a la escena, recibió una llamada de Miguel esa noche: «Todo ha explotado». Javier sintió pánico, su nombre no salió. Pero sabía que era cuestión de tiempo. En su interior, el debate moral rugía: debía alejarse para no dañar más, o quedarse y apoyar a Miguel en su salida del armario. La sociedad lo presionaba. En España, el orgullo era celebrado. Pero en círculos conservadores, ser gay aún era estigma. Javier decidió confrontar a su propia familia, pero pospuso la llamada. El file 1 terminaba con Javier solo en su habitación, mirando el techo, preguntándose si el precio de la autenticidad valía el dolor causado. La semana siguiente trajo más caos.
Miguel decidió separarse temporalmente de Elena, mudándose a un hotel cercano. Javier, sintiéndose responsable, lo visitó. No puedes culparte, le dijo Miguel. Pero Javier sabía que su presencia había acelerado el colapso. En esas visitas, su conexión se profundizó, hablaban de sueños rotos, de la presión de la masculinidad tradicional en España, donde los hombres debían ser proveedores y heterosexuales. Miguel recordó su juventud en Sevilla, donde los chistes sobre maricones eran normales, y cómo se casó para encajar. Javier compartió su lucha en Madrid, una ciudad progresista pero con bolsillos de intolerancia. Un día, durante un paseo por la Gran Vía, Miguel tomó su mano brevemente. Contigo me siento vivo. Javier retiró la mano, temiendo miradas ajenas. Ese gesto simbolizaba su conflicto, deseo versus miedo social. La familia de Javier entró en escena. Su madre lo llamó, insistiendo en una visita. Trae a una chica. Hijo, tu tía dice que hay una perfecta para ti. Javier mintió, diciendo que estaba ocupado con trabajo. Pero la culpa lo devoraba. ¿Cuánto tiempo más podría ocultar su verdad? Inspirado por Miguel, decidió contarle a su mejor amigo, Carlos. En un bar de Chueca, el barrio gay de Madrid. Javier confesó, soy gay. ¿Y hay alguien complicado? Carlos lo apoyó. Pero advirtió, ¿un hombre casado? Eso es un lío. Javier asintió, sabiendo el riesgo. Mientras tanto, Miguel enfrentaba la ira de sus hijos. Pablo lo rechazó, has mentido toda nuestra vida. La hija menor, Ana, era más comprensiva. Pero el daño familiar era profundo. Miguel pagaba el precio, aislamiento. Terapia obligada por Elena. Una noche, Javier y Miguel se encontraron en un café discreto. Miguel propuso, dejemos todo y empecemos de nuevo. Javier se horrorizó, ¿y tu familia? ¿La mía? El debate ético era intenso. ¿Era correcto perseguir la felicidad personal a costa de otros? Javier pensó en las leyes españolas que protegían los derechos LGBT. Pero la realidad social era otra, divorcios estigmatizados. Custodia disputada. Decidió poner distancia. Pero Miguel insistió, enviando mensajes emotivos. Javier los respondía, atrapado en un ciclo de empatía y atracción. El conflicto interno de Javier crecía, su trabajo sufría. Sus amigos notaban su distracción. Una tarde, Elena lo confrontó en el edificio, sé que has estado con mi marido. ¿Qué quieres de él? Javier negó. Pero su rostro lo delató. Elena lo acusó de destructor de hogares, recordándole el valor de la familia en la cultura española. Miguel, al enterarse, defendió a Javier, no es su culpa. Es mía. Pero eso solo empeoró las cosas. Pablo, furioso, buscó a Javier y lo amenazó, aléjate de mi padre o lo lamentarás. Javier sintió terror, ¿era esto el precio de la autenticidad? En una sesión de introspección, Javier escribió en su diario, he ayudado a Miguel a ser libre. ¿Pero a qué costo? La sociedad lo juzgaba, en foros online. Historias similares terminaban en ostracismo. Javier decidió confrontar a Miguel, esto nos está destruyendo. Miguel lloró, admitiendo su egoísmo.
Pero al despedirse, un abrazo prolongado reavivó la chispa. Javier se fue confundido, cuestionando si el amor justificaba el dolor. La presión familiar de Javier alcanzó un pico cuando su padre lo visitó. Hijo, pareces infeliz. ¿Es por una mujer? Javier casi confiesa. Pero se contuvo. En cambio, le mintió sobre un amigo en crisis. Su padre, un hombre tradicional, respondió: la familia es lo primero. No dejes que otros te arrastren. Javier vio el paralelismo con Miguel. Esa noche, Miguel lo llamó, Elena pedía el divorcio. Javier lo consoló. Pero internamente debatía, apoyarlo o huir. El File 2 culminaba con Javier en una manifestación LGBT en Sol, observando parejas libres, preguntándose si él podría ser una de ellas, mientras el peso de las decisiones lo aplastaba. El divorcio de Miguel se volvió un campo de batalla. Elena, herida, exigió la custodia total y una pensión alta. Miguel, devastado, se refugió en Javier. Eres mi ancla, le dijo en una cena clandestina en Lavapiés. Javier, atraído pero culpable, aceptó. Pero el secreto salió a la luz cuando Ana, la hija, los vio juntos en un parque. Papá, ¿él es el motivo?, preguntó. Miguel admitió: no es solo él. Es quien soy. Ana huyó llorando. Y Pablo, al enterarse, rompió todo contacto. Miguel pagó caro, sus amigos lo abandonaron. Su trabajo peligraba por rumores. En España, donde la homofobia sutil persistía, Miguel se convirtió en paria. Javier enfrentó su propia crisis. Su madre descubrió a través de un primo que Javier frecuentaba Chueca. Lo llamó histérica: no puede ser eso. ¿Qué dirá la gente? Javier, acorralado, confesó: mamá, soy gay. El silencio fue ensordecedor. Seguido de llanto: has destruido nuestra familia. Su padre lo desheredó verbalmente. Y su hermano lo evitó. Javier sintió el aguijón de la traición: había ayudado a Miguel. Pero ahora pagaba con su propio rechazo familiar. El conflicto moral era brutal: ¿había elegido mal al involucrarse? Miguel lo consoló: juntos lo superaremos. Pero Javier dudaba: ¿era amor o codependencia? Una confrontación explosiva ocurrió en una reunión familiar de Miguel. Elena invitó a Javier, fingiendo reconciliación. En la casa, lo acusó: tú lo has corrompido. Javier defendió: Miguel siempre ha sido así. Solo lo ayudé a aceptarlo. Pablo intervino. Golpeando la mesa: has arruinado todo. Miguel, defendiendo a Javier, reveló detalles íntimos de su lucha, causando más dolor. Elena se fue. Y los hijos se dividieron: Ana apoyó a Miguel. Pablo no. Javier salió herido, cuestionando su rol: héroe o villano. El alto trío social se intensificó. En el trabajo de Javier, colegas susurraban sobre su amigo mayor. Un jefe conservador lo advirtió: mantén tu vida privada. Javier sintió la presión societal, en una España dividida entre progreso y tradición. Su elección era controvertida. Miguel perdió su empleo por falta de concentración. Desesperado,
Propuso mudarse juntos a Barcelona. Javier rechazó: no puedo huir de las consecuencias. Esa negación fue una traición para Miguel, quien lo acusó de cobardía. Javier replicó: tú traicionaste a tu familia primero. La pelea fue amarga, llena de reproches sobre decisiones erróneas. Javier buscó terapia, donde exploró sus daños, el rechazo parental, la culpa por Elena. El terapeuta preguntó: ¿valió la pena? Javier no sabía. Mientras, Miguel intentaba reconciliarse con sus hijos. Pablo lo visitó: odio lo que has hecho. Pero eres mi padre. Fue un paso. Pero el daño perduraba. Javier solo reflexionó sobre el precio: amistades perdidas, carrera estancada. El File 3 terminó con Javier enfrentando a Miguel en una última charla: debemos parar antes de destruirnos más. Pero el destino intervino con una llamada de Elena, cambiando todo. Elena llamó a Javier: Miguel ha tenido un accidente. Está en el hospital. Javier corrió al Clínico San Carlos, donde encontró a Miguel con una fractura por un resbalón ebrio. Elena, a su lado, murmuró: esto es por el estrés que causaste. Javier se sintió culpable. Pero Miguel lo defendió débilmente: no es su culpa. En esa habitación, los tres confrontaron la verdad. Elena admitió: sabía de sus inclinaciones, pero ignoré por los niños. Miguel pidió perdón: he pagado con mi salud y mi familia. Javier, conmovido, decidió quedarse. Pero como amigo. La recuperación de Miguel fue lenta. Javier lo visitaba, pero mantenía distancia emocional. Sus propias heridas sanaban: su madre lo llamó, ofreciendo diálogo: no entiendo, pero te quiero. Su padre permaneció distante. Pero el hermano medió. Javier vio esperanza: la sociedad evolucionaba, aunque lentamente. Miguel reconcilió con Pablo, quien aceptó su identidad: solo quiero que seas feliz. Ana organizó una cena familiar, donde Elena y Miguel firmaron el divorcio amigablemente. Javier asistió, sintiéndose outsider. En una reflexión final, Javier y Miguel caminaron por el templo de Devot al atardecer. Miguel dijo: gracias por ayudarme cuando Elena se fue. Pero el precio fue alto. Javier asintió: perdí parte de mi familia, pero gané autenticidad. Decidieron separarse románticamente: es lo correcto. Acordaron. Miguel se mudó a Valencia, buscando un nuevo comienzo. Javier quedó en Madrid, reconstruyendo su vida: nuevo trabajo, terapia continua, amigos LGBT. Meses después, Javier miró atrás: las decisiones controvertidas, las traiciones percibidas, las despertaduras. Se preguntó si el camino valió. La historia terminó con una pregunta: ¿es correcto priorizar la felicidad personal sobre la estabilidad familiar? ¿O el sacrificio por los demás define la verdadera moralidad?